Sobreexplotación en mi entorno. ¿En qué tipo de ecosistema está ocurriendo? Ecosistema acuático, sobreexplotación de los mantos acuíferos que abastecen en la Ciudad de México. Características. Los ecosistemas de México comprenden el conjunto de zonas geográficas con características físicas y biológicas comunes del país. Es importante recordar que los ecosistemas son sistemas abiertos y dinámicos, donde interactúan los seres vivos entre sí y con su entorno. México es rico en una gran variedad de ecosistemas debido a su historia geológica, su posición biogeográfica intermedia, su heterogeneidad climatológica y la alta diversidad biológica. Se localiza en el Valle de México en la región centro-sur del país, colinda al norte, oeste y este con el Estado de México y al sur con Morelos. Con 1.495 kilómetros cuadrados representa el 0.1% del territorio nacional, siendo la entidad más pequeña del país dividida en 16 delegaciones y su altitud es de 2.240 metros. En el territorio nacional se identificaron 7 grandes tipos de clima. Destacan con mayor extensión los climas cálido, subhúmedo, seco, semiseco, muy seco o seco desértico. Con menor superficie los climas cálido o húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie. Afirma la gran diversidad de climas es consecuencia de las diferencias de altitud y exposición de los vientos dominantes al modificar la cantidad de lluvia y el valor de las temperaturas, lo cual origina que dentro de una misma región puedan encontrarse distintos grados de humedad y de temperatura. La Ciudad de México alberga unas 2.254 especies distintas de fauna, entre helmintos, moluscos, artrópodos e insectos, aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Sin embargo, al ser una de las ciudades más contaminadas y pobladas del mundo, los mexicanos solemos creer que entre tanto concreto es imposible que exista la fauna y la naturaleza. Por esta razón solemos ver a la naturaleza y a todos los problemas ambientales que la aquejan como algo lejano y ajeno a nosotros. Flora. El 40% de su territorio es principalmente de uso urbano y 33% de bosques templanos, pino, oyamel, pino encino y encino. Pastizales y matorrales. De la vegetación del valle solo se localizan pequeñas áreas de pastizales al noroeste. En los terrenos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la superficie agrícola comprende 27% de su territorio. El fresno, originario del centro de México desde Sinaloa y Durango a Veracruz y Chiapas hasta Guatemala, habita en bosques húmedos de montaña, bosques de pino y pino encino. Vive en cañadas, bosques ribereños y barrancas en altitudes entre 1.100 y 2.600 metros sobre el nivel del mar. Cedro blanco, originario de México, Honduras y Guatemala, habita en bosques templados y bosque nublado. Se usa como barrera rompevientos y medicinal. Fauna. Los anfibios actuales se dividen en 3 grupos: sapos y ranas, salamandras, ajolotes y cecilias. El primero es el grupo más diverso, mientras que existen pocas especies de cecilias en el mundo. Los animales más representativos de México son rata, canguro, gato montés, zorrillo, coyote, mapache y escorpión. En los cuerpos de agua y humedales, ajolote, charal y las aves rascón limícola. Se han detectado especies invasoras entre las que destacan el gecko, el sapo de caña, carpas y la trucha arcoíris. En los mamíferos se encuentra principalmente el cocomistle. Es una especie nativa mexicana que convivió con nuestros antepasados prehispánicos. Son unos mamíferos pequeños con cola anillada y una cara delgada como la de un gato. ¿Cómo es sobreexplotado? Causas. Una de las principales causas que llevan a sobreexplotar el agua es la creciente demanda de este recurso por parte de una población mundial a cada día mayor. La agricultura consume más del 75% de reservas de agua y sus niveles de producción son cada vez mayores, lo que explica la amenaza que suponen las prácticas intensivas e insostenibles para la conservación de recursos y su calidad. Otra gran presión es la captación ilícita de agua a través de los pozos ilegales. La manera en cómo se extraen las aguas subterráneas también ha supuesto un punto de inflexión en la disponibilidad de agotamiento del recurso. Con el desarrollo tecnológico en el siglo XX, la aparición de máquinas y bombas de extracción dio lugar a una mayor
proliferación de pozos y las tasas de captación actuales. El impacto ambiental derivado de las prácticas de explotación intensiva de los recursos hídricos tarda décadas en manifestarse, lo que dificulta la gestión de las reservas de agua en términos de sostenibilidad. ¿Cómo es sobreexplotado? Consecuencias. Si no hacemos cambios drásticos en materia del vital líquido subterráneo, nos encaminaremos a una catástrofe silenciosa, la cual no es visible como cuando el nivel de las presas disminuye, un río está contaminado o un manantial se seca. Si se continúa con la sobreexplotación de los mantos acuíferos que abastecen a la Ciudad de México, la entidad solamente tendría agua solamente para 40 años más. México tiene definidos 653 acuíferos y 38.7% de este recurso utilizado en el país proviene de esas fuentes. De estos, 105 están sobreexplotados, es decir, la extracción excede de la recarga en varios de ellos en más de 100%. Por ejemplo, en el Valle de México, el denominado Texcoco presenta esta situación en 800%, alerta el investigador. La mayoría está donde llueve menos, del centro al norte del territorio en entidades como Querétaro, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, la costa del Pacífico Norte y la península de Baja California. A esas problemáticas se suma la contaminación en particular en las zonas agrícolas, por el uso de pesticidas que también se infiltran en el acuífero, y las ciudades por la intrusión de agua de drenaje en el manto freático. ¿Cómo impacta la sobreexplotación de recursos naturales en mi entorno de actividades diarias? La sobreexplotación de recursos naturales en mi entorno y actividades cotidianas impacta de manera sustancial en las condiciones medioambientales, especialmente patente en la calidad del aire, y la disponibilidad de agua potable y el avance de la desertificación. Todos estos efectos son consecuencia de la extracción desmesurada de recursos como la madera, explotación petrolera y agrícola extensiva, entre otras. Acciones sustentables. Podemos tomar diversas acciones para detener el proceso de deterioro de los acuíferos. Debemos reducir la extracción subterránea mediante el uso eficiente y el cuidado del vital líquido, con ayuda de equipos de consumo doméstico e industriales ahorradores. Concientizar a los ciudadanos sobre un uso responsable y ahorro de este recurso. Se requiere más investigación que nos permita saber cuál es el nivel de nuestras reservas de agua. El conocimiento científico que se impulsa en las universidades como la UNAM y el gobierno debe incrementarse para saber la cantidad de líquido que tenemos en realidad. Debemos saber con datos precisos cuánta hay en las reservas, cuánta se infiltra, cuánta se extrae y se consume. Hay que rescatar los acuíferos, protegerlos, convertirlos en la garantía de nuestro futuro. Nuestra vida depende de ellos.